Y vamos a conversar ahora con el señor Juan Varillas, él es expresidente de ADEX, para hablar de un tema muy importante, cuál es la trascendencia de la economía verde. Señor Varillas, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar con nosotros en el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, un gusto de acompañarnos nuevamente. Señor Juan Varillas, queremos saber por favor la importancia de la economía verde. ¿Qué tiene que decirnos usted el día de hoy al respecto? Bueno, antes que nada, saludar a todo el público que nos está viendo con mucha atención este programa de la actividad PYME. En realidad, el tema de economía verde es un tema, yo diría, bastante difícil de entender, sobre todo en estos tiempos. Sin embargo, he investigado, no es un tema de mi absoluta especialidad, pero sin embargo me he dado el tiempo suficiente para investigar y poder, a través de PYME TV, vertir algunos conceptos muy importantes que se tienen que tener en consideración, sobre todo para tener, yo diría, mucho más claro el concepto de lo que es la economía verde a nivel nacional, así como también a nivel mundial. Y en ese sentido, si bien es cierto, hay diversas formas de definir lo que es una economía verde, lo más consensuado que he podido encontrar es que la economía verde es justamente aquella que resulta en un mejoramiento del bienestar humano y la equidad social, mientras se reducen los riesgos ambientales y las carencias ecológicas. Posiblemente estos conceptos involucren una serie de, yo diría, de situaciones que parecerían difíciles de conseguir, pero no es así. Deberíamos de considerar sectores económicos dentro de estas medidas verdes, y entre ellos tenemos temas o sectores como son las energías renovables, la eficiencia energética, gestión de residuos, forestación, manejo integral del recurso hídrico, rehabilitación de tierras secas y agricultura sostenible. Algunos de estos temas ya los vemos, yo diría, venir haciéndose gradualmente en el país a partir del Ministerio del Ambiente. Ya, yo diría, varios países en desarrollo han venido de una u otra manera cuestionando este concepto o estos conceptos englobados en lo que he resumido. Y en particular, porque el tema puede ser utilizado de una u otra manera para algunos países o gobiernos buscar medidas proteccionistas. Ustedes sabrán que acá en el Perú, en particular, para un proyecto de alta infraestructura que posiblemente tenga un impacto, ya sea pequeño, mediano o alto impacto, en la zona de influencia, hay que sacar o tramitar una serie de certificaciones, además de una consulta previa a en las zonas de influencia. Entonces, no son cosas fáciles de conseguir, sin embargo, son particularidades que tienen algunos países para conseguir implementar gradualmente el tema de la economía verde. Entonces, definiendo un poco la economía verde, bueno, resumiendo más o menos el concepto, es aquella que resulta de un mejoramiento del bienestar humano y la equidad social, mientras se van reduciendo de una u otra manera los riesgos ambientales y también las carencias ecológicas. Dado estos conceptos, yo quisiera citar un ejemplo bastante, yo diría, bastante adecuado para este tema: el reciclaje. Gracias justamente a este tema del reciclaje se pueden buscar reducir residuos que tardarían, pongamos, años en descomponerse en nuestro planeta, no solamente en el Perú, en el mundo. Por lo tanto, el reciclaje del plástico, vidrio, papel, cartones, entre otros, es considerado, pongamos, un clásico ejemplo en yo diría, concepto moderno de lo que es la economía verde.
En todos los temas siempre uno busca de desarrollar o concentrar, digamos, objetivos. Y dentro de los que yo he podido resumir y encontrar es, pongamos, la mejora del bienestar social, una lucha por la equidad en la sociedad, combatir la escasez y disminuir las amenazas al medio ambiente, uso eficiente de los recursos, indistintamente, disminución de las emisiones de gas de carbono o emisiones de carbono en general y una responsabilidad social. Pongamos, una economía verde inclusiva es una alternativa al modelo económico que hoy día, yo diría, domina el mundo, que posiblemente crea una serie de desigualdades en la sociedad, fomenta el desperdicio de muchas cosas, desencadena la escasez de recursos y genera amenazas generalizadas para el medio ambiente y, por ende, a la salud humana. Un país que vaya a lo verde, o sea, un país verde, es el modo de referirse a los países elegidos por un organismo muy conocido por todos, que es la ONU, la Organización de Naciones Unidas, por sus políticas de Estado que favorecen y orientan, yo diría, y cautelan el ambiente. Son aquellos países que poseen como acto prioritario el velar por los ecosistemas y de igual forma obtienen mejoras en la calidad de la vida de sus ciudadanos. Eso es un tema muy importante. Esta economía verde, al final, como ustedes vamos viendo en el desarrollo de lo que estamos conversando un poco o diciendo, ayuda a que los ciudadanos de los países de todo el mundo tengan una mejor calidad de vida. De esta forma, el desarrollo económico de esta economía verde lleva a un desarrollo económico sustentable. Busca, yo diría, la utilización de forma racional de los recursos naturales de un país, cuidando definitivamente el aprovechamiento para que las futuras generaciones puedan hacer un uso de ellos sin que las prácticas de la economía, digamos, imposibiliten el futuro de lo que el medio ambiente y los recursos puedan dar. Es decir, si se va desarrollando este tema de la economía verde, las futuras generaciones ya no tendrán esos problemas iniciales de la implementación de una economía verde, porque obviamente ordena y restringe muchas actividades que hoy en día pueden estar afectando el medio ambiente, el cambio climatológico y tantas otras cosas más. Iniciar una transición efectiva hacia una economía verde requiere de la participación definitivamente de los sectores públicos y los sectores privados, en diferentes rubros, entre los que destacan, pongamos, la agricultura, la energía, los bosques, el turismo, el transporte, la manufactura, el desarrollo de las ciudades sostenibles, pongamos, la pesca, los desperdicios y todos los recursos hídricos, vale decir, el agua. Este tema de la implementación de una economía verde, pongamos en una ciudad, en un país, en una región, como fuese, tiene definitivamente que buscar de cumplir una serie de requisitos que de una u otra manera permitan alcanzar un estado de equilibrio entre la economía, la sociedad y el tercer elemento, que es muy importante en este caso, el medio ambiente. Entonces, tiene que implementarse una economía, yo diría, fácil de llevar y equitativa, igualitaria. Una sociedad igualmente equitativa y que se pueda vivir, que tenga, digamos, un estado de vivencia muy interesante para los ciudadanos. Y por consiguiente también un medio ambiente vivible y viable. En ese sentido, la sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando de esta manera el equilibrio entre el crecimiento económico,
el cuidado del medio ambiente y algo que es muy importante, y lo he reiterado varias veces, el bienestar social. Hoy en día, acá en el Perú, todos somos testigos, la falta de infraestructura adecuada, no tener, yo diría, puertos, aeropuertos, carreteras, líneas de ferrocarriles, puentes, la internet y todos esos temas hacen pues que los pueblos del Perú cada día para nosotros sean más lejanos. Yo les digo, como un ejemplo muy sencillo, salir de Lima para ir a Chaclacayo, por decir, son aproximadamente 32 a 35 kilómetros. Uno sale de Lima y llega a Chaclacayo después de 2 horas a 2 horas y 30. Eso, pongamos, es algo que atenta notablemente contra, yo diría, los principios sostenibles para una economía verde. Y de estos casos, yo cito un ejemplo porque lo conozco, pero le puedo enumerar muchísimos, como puede haber muchísimos más que yo desconozco a nivel nacional. Por consiguiente, echar a andar el Plan Nacional de Infraestructura Nacional, un proyecto muy interesante de una inversión alta en el país, hoy en día es vigente y seguirá seguramente siendo vigente por muchos más años, pero el día que se haga, sí podremos recién decir que el Perú se encuentra debidamente conectado y podemos desarrollar políticas y prácticas que nos lleven a tener un país verde, un país con una economía verde debidamente sostenible en el tiempo. Solamente eso sobre este tema en particular. Señor Juan Varillas, ¿me permite una pregunta? Por supuesto, encantado. Entendiendo, comprendiendo la importancia de la economía verde en las industrias, en el cuidado del medio ambiente también, ¿cómo hacer transmitir esto a sectores tan importantes y polémicos como el sector minero? No, yo creyera, es una pregunta muy interesante y vigente. Yo diría que el empresario minero, como cualquier otro empresario de otro sector, cuando desarrolla un proyecto o cuando implementa un proyecto y lo pone en ejecución, tiene hoy día en el Perú que necesariamente haber pasado por una serie de exámenes y certificaciones para asegurar justamente que ese negocio que se está haciendo, esa industria, lo que fuese, no tenga un alto impacto o mediano impacto en el medio ambiente de la zona de influencia. No es fácil hoy día para las minas, sobre todo, en particular, conseguir licencias de operación o de construcción o de funcionamiento. Hemos visto casos en ese gobierno, pero con un anterior presidente, que aparentemente se le otorgó a un proyecto minero la autorización, pero después hubo una serie de consultas en el pueblo y el pueblo no está contento, no está, yo diría, no contento, sino no está aceptando este proyecto en la medida de que no cumplan con algunos otros requisitos. Tengo entendido que todos esos otros requisitos también han sido cumplidos, pero sin embargo no se ha viabilizado. Y es que realmente falta teorizar y tematizar más este concepto de la economía verde, ¿no? Para poder desarrollar proyectos sostenibles. Y proyectos sostenibles, digo yo, además de ser necesarios para esas regiones. Perú, no nos olvidemos, es un país primariamente minero, antes que nada. Y tenemos muchos recursos de minerales, de los nuevos y de los antiguos y de los que seguramente saldrán en el futuro, a montones. Que sí hay que echar a andar proyectos que vayan más adelante de la industria netamente extractiva de los minerales, también estoy de acuerdo. Pero son pasos que se tienen que dar gradualmente y poco a poco y en la medida de que el mercado así los requiera.